Muy bien. Eh, la vez pasada estuvimos revisando un poco de la historia de la banca. Mencionábamos que pues la banca tiene sus orígenes como tal desde los templos, sobre todo los templos europeos, que eran los que guardaban las riquezas de los nobles, ¿no? Que eran los que realmente poseían más riquezas, entendido en oro, monedas, joyas, etcétera, etcétera. Y bueno, posteriormente, conforme fue avanzando la humanidad, pues veíamos que también apareció el comercio y con ello aparecieron los cambistas, ¿no? Los cambistas poco a poco le empezaron a quitar esa facultad a los templos de ser quienes guardaran las riquezas de las personas y comenzaron a ser ellos quienes guardaran las riquezas, sobre todo de los comerciantes, de los grandes navegantes. Eh, no, es, eh, no es en vano ni es ya gratis que pues muchos de estos banqueros o de estas familias de banqueros se establecieran en Italia, en lo que hoy conocemos como Italia, y también, bueno, pues por ahí está el antecedente de Holanda, ¿no? Holanda también tenía grandes familias de banqueros. Eh, ¿Qué fue sucediendo? Bueno, pues que por ejemplo, los comerciantes que llegaban a Venecia acudían con estos cambistas a dejar sus riquezas y los cambistas a cambio les entregaban documentos que podían ser letras de cambio, ¿no? Que decía, bueno, vale por tantas cantidades de oro, por tantas cantidades de plata, etcétera, etcétera. Y pues a partir de ello podemos decir que surgió una, una economía alternativa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los comerciantes que dejaban sus riquezas con estas personas, pues veían ya después más fácil hacer transferibles estos documentos que se les emitían, ¿no? Entonces, ya para que el comerciante no tuviera que ir con el cambista y decirle, oye, ¿sabes qué? De lo que te dejé, pues necesito que saques tanta cantidad de oro para que yo se la pueda pagar a tal persona, pues lo que hacían era más bien utilizar esas letras y endosarlas, ¿no? Y decirle al que le debían, pues, ¿sabes qué? Con esta letra, con este documento, tú puedes ir con el cambista tal y él te va a entregar la cantidad de oro que acordamos, ¿no? Y los cambistas, pues obviamente se dieron cuenta de esto y empezaron cada vez a girar más letras de cambio, más documentos que estaban respaldados en la riqueza, sobre todo de los comerciantes. Pero posterior a eso, ¿qué pasó? Que bueno, pues los cambistas se dieron cuenta, observaron que realmente, por ejemplo, los comerciantes o los nobles, pues no hacían el retiro de todas las riquezas que depositaban ahí. Y entonces, pues comenzaron a dar créditos, ¿no? Empezaron a financiar a personas que necesitaban el dinero a cambio del pago de una tasa de interés. Y entonces les decían, bueno, pues mira, te puedo prestar las riquezas del señor feudal o del comerciante tal, que va a venir hasta dentro de 3 meses a verme, porque ahorita anda comerciando, ahorita anda en las cruzadas, ahorita anda en otros lados, y te puedo prestar parte de sus riquezas para que tú te financies con el compromiso de que tú me vas a regresar ese dinero más un interés, una comisión que me vas a dar a mí por estarte prestando ese dinero. ¿Qué sucedió? Pues lo que sucedió entonces es que podríamos decir que surge, por un lado, la, el antecedente de lo que hoy en día se conoce como el dinero fiduciario. Desde esa época, desde esa época existía dinero que estaba basado en la confianza que se tenía de quien lo emite. En este caso, la confianza la tenía el cambista. Y entonces, pues en esta economía alterna que se dejaban de utilizar monedas y se utilizaban ahora para saldar deudas, los papeles que emitía el cambista, pues
eran papeles basados en la confianza, ¿no? Ya nadie se cuestionaba, todos decían, bueno, este es un papel que hizo y que está firmado por el cambista, yo sé que él me lo va a cambiar cuando yo lo necesite. Y se empezó a generar una economía basada en la confianza. Sin embargo, como les decía, pues los cambistas aprovecharon esta confianza, esta capacidad de estar emitiendo documentos hasta que llegó un momento en que la cantidad de documentos que se emitían, dados los créditos que se otorgaban, pues era mayor a la cantidad realmente que se encontraba físicamente en, pues, ¿cómo podríamos llamarlo? En las bodegas, en las bóvedas de estos cambistas, ¿no? Y la sociedad, pues, estaba basada en una sociedad de la confianza. ¿Qué sucedió? Que como todo, pues llegó algún momento en el cual la cantidad de crédito era tan grande que la gente comenzó a solicitar hacer retiros y los cambistas ya no tenían eh, la cantidad suficiente de joyas, de dinero, etcétera, etcétera, para poderle entregar a todos aquellos que habían depositado sus riquezas, poderles regresar eso que les habían dejado a guardar, ¿no? ¿Qué sucedió? Pues entonces lo que sucedió, podríamos hablar de la primera gran crisis financiera. Los, los, eh, los cambistas pues empezaron a quebrar, se empezó a perder la confianza, el dinero o estas letras de cambio que se habían creado, pues comenzaron a dejar de perder valor, ¿no? Y pues se generó una crisis, de ahí viene justamente la expresión de la bancarrota, ¿no? Cuando estos cambistas que originalmente se sentaban en un banquito ahí afuera de los muelles para hacer este tipo de negociaciones, pues rompían el banco, bueno, por ahí nos dicen, ¿no? Que rompían su banco y decían, bueno, pues le rompían una pata y decía, quiere decir que estoy quebrado, que ya yo ya no le puedo pagar a nadie, ¿no? Ya no tengo yo dinero y pues hice malos manejos y a ver qué sigue, pero por de mientras no puedo hacer más nada. Hay quienes decían que no, que más bien llegaban una especie de bullies y les decían, ¿me vas a pagar? No, pues no te voy a pagar. Ah, bueno, pues entonces te rompo el negocio, ¿no? A final de cuentas también se rompió el banco y entonces, bueno, pues ahí es de donde viene esa palabra, ¿no? De la bancarrota. Ok, ¿qué sucedió? Pues les mencionaba, el mundo entonces empezaba a enfrentar una primera crisis financiera y por ahí del siglo XVI comienza la transformación y desarrollo de la banca, el siguiente nivel. Las casas de banca habían quebrado por el exceso de créditos que habían otorgado y pues ahora el Estado es el que tenía que entrar a tratar de regular el asunto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque muchas personas estaban en situación de crisis. Ahora el Estado tuvo que tomar una situación más participativa y el Estado comenzó a emitir valores negociables. Empezó el Estado a rescatar a las empresas de esa época, a las personas de esa época, y les decía, bueno, pues yo te doy trabajo o yo te contrato, pero vamos a negociar valores, ¿no? Ahora yo voy a ser el que va a controlar ese dinero, lo vamos a hacer ahora sí de forma, eh, pues de forma óptima, podríamos decirlo de alguna forma, para que no caigamos en esos errores que cometió la banca privada de dar créditos a diestra y siniestra y cuando todo el mundo solicitó sus riquezas, pues entonces ahí explotó la burbuja financiera. Pero ¿qué pasó? Además, eh, las empresas comenzaron a crecer ya, sobre todo en la cuestión vista desde Europa, ¿no? Desde la perspectiva europea, pues
muchas empresas de tradición familiar, los talleres, pues comenzaron a crecer. ¿Por qué? Porque el comercio también comenzó a crecer, empezaba a haber un comercio ya no tan regional, podríamos decirlo a lo mejor un comercio más internacional, ¿no? Y obviamente, pues también los países comenzaron a especializarse. Por ejemplo, en el caso de Francia, pues Francia especializó sus productos en bienes suntuarios, bienes caros, ¿no? Mientras que Inglaterra, pues ya estaba atravesando la revolución industrial y se permitía crear la producción en serie. Entonces, esta situación de tener que hacer crecer las empresas, pues propició que necesitaran financiamiento. ¿Y cuál era la forma de financiarlos si la banca estaba debilitada? Si la banca, que era la que daba créditos, estaba debilitada, pues se creó la bolsa de valores, se comenzó a vender la idea de que entonces lo que necesitaban las empresas era adquirir socios, crear sociedades anónimas y hacer que estas personas invirtieran en la empresa y también se hicieran corresponsables de las ganancias y las pérdidas. Y aquellos inversionistas, pues era lo que se les vendía, ¿no? Tú vas a ser dueño de parte de la empresa, si quieres no participes, o sea, nada más compra unas acciones para que obtengas dividendos, pero pues no participes en la operación, a lo mejor eso no te gusta, lo que tú quieres es ganar. Y obviamente, bueno, pues empezó a haber muchos socios en estas empresas, ¿no? Lo cual obviamente ayudó a que las empresas se financiaran y comenzaran a crecer. ¿Por qué? Porque también ya las necesidades de producción eran otras, ya se necesitaba pensar en economías de escala. A eso le tenemos que añadir justamente el hecho de lo que se conoce o se conoció, porque bueno, el término ha ido cambiando y parece que cambiará en algún momento, el hecho del descubrimiento de América, ¿no? Lo que se conoció como el descubrimiento de América, aquella llegada de Cristóbal Colón al continente americano, bueno, a lo que ahora es el continente americano, pues amplió la visión de comercio de toda Europa, ¿no? Y entonces dijeron, bueno, pues ya se ha descubierto un nuevo continente, ese continente tiene recursos y podemos empezar a crecer. Necesitamos entonces financiarnos para poder hacernos de esos recursos, hacer que nuestro comercio crezca, nosotros crezcamos, ¿no? Y esa situación, esas expediciones que se hicieron a América, pues obviamente eran costosas. Nosotros sabemos, si recordamos nuestras clases de historia, que el propio Cristóbal Colón anduvo pidiendo dinero por todos lados, ¿no? Y a final de cuentas, quien terminó financiándolo, en este caso la reina Isabel, pues lo que hizo fue vender sus joyas, ¿no? Tuvo que conseguirle dinero, o sea, siendo una monarquía, se tuvieron que vender joyas, se tuvo que hacer una fuerte inversión para que Cristóbal Colón pudiera hacer esa expedición hacia América. Y entendemos entonces que eh, todos aquellos que iban a hacer la expedición, que podrían ser pues los españoles, los ingleses, los portugueses, los franceses y los holandeses, pues necesitaban para sus expediciones grandes y fuertes cantidades de dinero y por lo tanto para poderse financiar lo hacían a través de las compañías por acciones, ¿no? Buscaban inversionistas que financiaran estas expediciones. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? ¿Todo claro? Todo claro, profesor. Sí, profesor. Ok, ¿qué tenemos en consecuencia? Pues en consecuencia, ahora el Estado es quien crea los bancos, el Estado también se da cuenta que los bancos son muy importantes y por lo tanto hay que tener control sobre el dinero que se emite y sobre pues toda la parte financiera que tiene que ver con un país, porque a final de cuentas,
sabemos que quien tiene el dinero tiene el poder, ¿no? Y sobre todo en esa época, pues muchos estados que se estaban consolidando necesitaban legitimizarse y una forma de hacerlo era teniendo los recursos. Además, bueno, pues una forma de poder paliar la crisis era justamente dándole seguridad al depositante, ¿no? Entonces el gobierno pues tiene que tomar esos bancos públicos, los tiene que crear, tiene que estar al frente y ofrecerle tranquilidad a las personas que tienen el dinero, porque, bueno, pues sus ahorros podrán utilizarse para invertirse en cuestiones más, más productivas, ¿no? El gobierno, bueno, pues también, al poseer entonces ahora el gobierno la credibilidad, ahora ser ellos quienes tengan la credibilidad, pues se permiten generar bonos de deuda pública. Y entonces ahora el gobierno es quien pide financiamiento, sobre todo pues para crear cuestiones de infraestructura, ¿no? Entendemos que ya la época feudal está terminando y se empiezan a crear ahora ya las naciones país, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya la sociedad ha cambiado, ahora el gobierno necesita invertir en infraestructura, ahora también los gobiernos ya se dieron cuenta que es posible de alguna manera interactuar con otros gobiernos, con otros países y necesitan, por ejemplo, en ese caso, pues mejorar los caminos, ¿no? O bien también pues las cuestiones navales, mejorar toda la parte de barcos, etcétera, etcétera, financiarse las propias expediciones. Por ejemplo, España, pues obviamente siguió financiándose las expediciones por toda esta cuestión de la conquista, ¿no? Y los llevó a conquistar medio continente o más de medio continente. Entonces, pues era muy redituable, era muy caro y una forma de financiarlo era a través de emitir estos bonos de deuda pública. También, bueno, como les mencionaba, las propias empresas pues dejaban de ser empresas familiares, dejaban de ser talleres y comenzaban a crearse ya las fábricas como tal, ¿no? Las grandes empresas que también necesitan grandes capitales, gran financiamiento que una sola persona con recursos propios pues difícilmente puede obtener. Y se da auge entonces a las sociedades por acciones, a las SA. Esta necesidad entonces de crear sociedades por acciones, pues nos lleva, o los llevó en ese tiempo más bien, a crear la bolsa de valores, el origen de la bolsa de valores, que bueno, pues es el antecedente de lo que seguimos manejando nosotros como una bolsa de valores, donde cualquier persona pues puede acudir y comprar acciones, ¿no? Y tener una participación dentro de la empresa de acuerdo a la cantidad de acciones que posea. Eh, ¿Qué sucede posteriormente? Bueno, pues así estuvieron funcionando, así estuvo esta sociedad por acciones durante el siglo XVI y también parte del siglo XVII, y después de 2 siglos, ya con esta confianza, con esta dinámica, incluso ya con la economía ya naciente como ciencia, pues se empieza de nuevo a dar esa situación de que se funciona mejor desde el lado de los privados, ¿no? Y empiezan a surgir otra vez los bancos privados. Ya los bancos privados ya habían pasado 200 años, ya la gente no se acordaba de que pues había habido una crisis causada por los bancos del siglo XVI y ya en el siglo XVIII pues de nuevo regresan los bancos privados, ¿no? ¿Qué hacen los bancos privados? Pues ya llegan de una forma más institucional, ya comienzan a aceptar depósitos de particulares y vuelven a utilizar las letras de cambio, pero digamos que hacen una de las primeras innovaciones financieras. Ahora comienzan a emitir billetes muy parecidos a los billetes que utilizamos hoy en día.
Solo que hoy en día, bueno, pues nada más hay un solo emisor de billetes, ¿no? En nuestro caso, el Banco de México es el único que emite billetes. En ese tiempo, bueno, cada banco emitía su billete y estaban respaldados, obviamente, en los depósitos y en el propio capital, bueno, en los depósitos de los cuentavientes y en el propio capital de los dueños de los bancos, ¿no? Se intentaba entonces de nuevo volver a darle poder a los particulares basado en una economía respaldada, ¿no? Entonces se trataba de controlar el crédito, pero pues, ¿qué sucedió? Que volvía la historia de nuevo, ¿no? Los particulares empezaron a tener el poder de la banca, del sistema financiero, y el gobierno poco a poco empezó a dejarles o a cederles esa función de nuevo a los particulares. Dirían por ahí que entonces el ser humano es el único que repite los mismos errores varias veces, ¿no? Y aquí pues de nuevo ya se había perdido o ya los particulares habían ganado la confianza y de nuevo estaban en marcha. Les repito, 2 siglos después. ¿Qué sucedió? Ya para el siglo XIX y el siglo XX, pues nos damos cuenta de que ya empieza a existir una preferencia más por los billetes que por la moneda metálica. Debemos de saber que la moneda metálica pues la emitía o la emite todavía el gobierno, pero ahora la gente por comodidad pues prefería más estar utilizando estos billetes bancarios. Vemos que queda en el siglo XVIII y 2 siglos después seguía esa preferencia por los billetes, ¿no? Ya los privados habían recuperado de nuevo el poder y esta innovación de los billetes pues resultaba más atractiva para las personas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, imagínense tener que pagar el día de hoy, tener que pagar un automóvil con monedas, ¿no? Suena pues una tarea muy complicada. ¿Por qué? Pues porque necesitarías muchas monedas para poder pagar un automóvil. En cambio, a lo mejor requieres menos billetes y los billetes son menos pesados, menos estorbosos que una moneda. Entonces, esa facilidad de portabilidad, obviamente, pues fue haciendo que la gente tuviera mayor preferencia por los billetes privados y de nuevo se volvía a tener confianza en los bancos. La gente decía, bueno, pues yo acepto ese billete, este dinero fiduciario. ¿Por qué? Porque yo tengo la fe en que si yo voy al banco, el banco me va a regresar la cantidad que dice aquí en monedas metálicas, que obviamente todavía en ese tiempo se utilizaban con su valor, ¿cómo se llama? Intrínseco, ¿no? O sea, yo si iba y cambiaba un billete, pues tenía la confianza de que el banco me iba a regresar monedas de oro o monedas de plata de acuerdo a lo que estuviera ahí, ahí estipulado. ¿Qué pasó? Bueno, pues los bancos también se fueron dando cuenta de que podían hacer una nueva innovación financiera. ¿Por qué? Porque los billetes salen con una cantidad nominal establecida, ¿no? Los billetes están estandarizados. O sea, los billetes, pues, dicen, no sé, 20 pesos, 50 pesos, 10 pesos o $100, $1000, lo que sea, ¿no? Son cantidades fijas. ¿Qué sucede? Los bancos se dieron cuenta que ya podían sustituir esos billetes y comenzaron entonces a motivar a la gente ahora a utilizar los cheques. Los cheques fue la siguiente innovación en el dinero. ¿Y cuál era la ventaja del cheque con respecto a un billete? Pues la ventaja del cheque es que tú ya podías poner una cantidad, o puedes, porque todavía utilizamos cheques, tú puedes poner una cantidad específica, ¿no? Tú puedes hacer un cheque
por 3 pesos o lo puedes hacer por 100,999 pesos con 51 centavos o lo puedes hacer por la cantidad que tú quieras. Siempre y cuando el cheque tenga fondos, el cheque puede emitirse por cualquier cantidad. ¿Cuál es la ventaja del cheque? Pues entonces la ventaja del cheque permite mayor facilidad de comercio e incluso los cheques tienen la capacidad, la mayoría de ellos, o más bien de origen, y ya después se pueden proteger, pero de origen los cheques se pueden endosar o se pueden hacer al portador. Quiere decir entonces que si yo tengo un cheque al portador por cierta cantidad, pues estaría siendo igual de válido que tener un billete privado. ¿Me explico? ¿Va quedando claro? ¿Hay alguna duda, algún comentario? ¿Todo bien? Avanzo entonces. Todo bien. También en esta época del siglo XIX y el siglo XX, pues comienza a haber ya un estudio más formal sobre lo que es el dinero y sobre todo sobre las fuentes de creación del dinero. ¿Por qué? Porque todo el mundo tenía la idea de qué es el dinero, pero como que no nos quedaba o no les quedaba muy claro qué se podía considerar como tal, ¿no? Y entonces, bueno, pues establece que dinero va a ser la reserva que se tenga de metales preciosos, o sea, aquel que tenga metales preciosos, por ende, va a poseer dinero, va a poseer alguna fuente de creación de dinero. O bien el dinero que se emite, por ejemplo, el dinero que emitían los bancos, los billetes que emitían los bancos, supondríamos que estaban sustentados en la cantidad de metales preciosos que tenían. Debemos de entender que los bancos, eso sí, ya actuaban con mayor cautela en comparación con los cambistas y pues trataban siempre de que todos los billetes que emitían siempre estuvieran sustentados con la cantidad de metales que poseían, ¿no? También se consideró, o a partir del siglo XIX, se empezó a considerar que también ese crédito que ofrecían los bancos debía de considerarse como dinero. O sea, si un banco te emite un documento y el documento dice vale por tantos pesos, debe de ser aceptado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el banco lo está respaldando y de nuevo volvemos a caer en esa situación de la confianza. Confiamos en esa institución. Entonces, bueno, pues la gente podía aceptar esos documentos que el banco de alguna manera creaba como crédito directo. ¿Sale? Otra forma de dinero, otra forma de considerar dinero en esta época, lo menciono porque hoy en día sigue tomándose en cuenta mucho de ello, ¿no? La propia deuda pública, aquellos bonos que emite o que en ese tiempo emitía el gobierno para financiar sobre todo cuestiones de infraestructura, pues se consideraban como dinero, hoy en día también se consideran como dinero y también son transferibles, ¿no? Entendemos, por ejemplo, no es tanto un bono, pero sí es una emisión de deuda, los CETES, los famosos certificados de tesorería. Hoy en día el gobierno emite CETES y esos CETES son negociables y son transferibles. Yo puedo comprar el CETE y a lo mejor necesito liquidez y se le puedo vender ese CETE a alguien más, ¿no? Y ese alguien más pues lo ve como una forma de dinero, como pues sí, alguna forma de obtener dinero en cuanto el CETE se venza, ¿no? Y otra forma, pues los títulos de deuda privada, o sea, los bonos que van a emitir las empresas. También en algunos casos se llegó a considerar como títulos de deuda privada los títulos propios, ¿no? Letras de cambio, pagarés que la gente emitía donde yo me comprometo a pagar en tanto tiempo. Bueno, pues esos títulos también son negociables. Hoy a lo mejor una versión moderna de ello justamente son los bonos que emiten las empresas. Por ejemplo, en el caso de México, Coca-Cola hace no mucho emitió unos bonos de deuda para financiar inversión y
También la cuestión del factoraje, donde las empresas emiten facturas a crédito, pues también existe un mercado donde esas facturas a crédito pueden negociarse, ¿no? Y las empresas pueden obtener ingresos a partir de las facturas que emitieron. A lo mejor necesitan liquidez y no pueden esperarse 3 meses a que se les pague esa factura. La factura se endosa y se le da a alguien más. Ese alguien más en ese momento le da a la empresa liquidez y ese alguien más adquiere el derecho de poderle ir a cobrar al deudor la deuda que se tiene por esa factura. ¿Sale? ¿Queda claro? ¿Alguna duda? Bueno. ¿Qué sucede? Nosotros vamos a ver que entonces, ya en el siglo XIX, pero ya sobre todo en el XX, el sistema financiero o los mercados financieros en su conjunto, pues empezaron a tener muchos cambios y empezaron a tener cada vez mayor relevancia. También se establece un sistema de tasas de riesgo, ¿no? Y entonces, ¿qué podemos ver? Que las tasas de interés van a tener una cierta estructura. O sea, no es de a gratis que una tasa de interés, por ejemplo, de un crédito para una casa sea más baja que una tasa de interés para para la compra de un automóvil, pero a su vez estas sean más bajas que la tasa de interés que cobra una tarjeta de crédito, ¿no? Y también eso sería, por ejemplo, hablando de tasa activa, de tasa que nos cobran los bancos, pero también hablando de tasa pasiva, entendemos que existe una relación similar, ¿no? Una relación donde aquellos activos que me implican menor riesgo son los activos que me pagan la tasa de interés más baja. ¿Cuál sería para nosotros hoy en día la tasa de menor riesgo en México? ¿Alguien sabe? ¿Sí o no? No, profe, ¿cuál es? Vamos a ver. Aquí nos escribieron. Nos dice Jesús, la de los CETES. La de los CETES es la tasa de interés de menor riesgo. Sí, es una de las tasas de interés de menor riesgo. Pero ¿cuál es la característica? Las tasas de interés de menor riesgo son las tasas de interés que paga el gobierno. ¿Por qué? Porque se sabe que en la peor de las situaciones de cualquier país, lo último que quiebra es un estado. Es más fácil, tiene más riesgo de quebrar una empresa, o al menos teóricamente, tiene más riesgo de quebrar una empresa que crear un gobierno. Si quiebra un gobierno, bueno, pues prácticamente se perdió todo, ¿no? Dejamos de ser, podríamos decir que dejamos de ser país. Entonces, los gobiernos siempre van a emitir tasas de interés que son las tasas de interés más bajas. Son también los instrumentos muchas veces más negociables. ¿Por qué? Porque sabes que a final de cuentas el gobierno te va a pagar. Si emitió un bono en sí, te tendrá que pagar el bono. Y si emitió un CETE, te tendrá que pagar el CETE, ¿no? Pero no puede negarse a pagarte esa deuda que se adquirió. Después de estas tasas de interés de activos sin riesgo, pues viene la tasa de dividendos, o sea, la tasa que se le paga al inversionista de una empresa, a todos aquellos que compraron acciones de una empresa, sobre todo, no sé si ustedes ya lo hayan visto en finanzas corporativas, eh, les enseñaron o les van a enseñar que al menos existen dos tipos de acciones, ¿no? Acciones ordinarias y acciones preferentes. Las acciones ordinarias lo que van a hacer es darles voz y voto dentro de la empresa, pero
las acciones preferentes solamente te dan las ganancias, te permiten dar las ganancias, no tienes ninguna participación sobre la empresa, pero sí tienes derecho a recibir las ganancias de la empresa, ¿no? Obviamente, si no te dan tantos derechos, también no estás limitado, bueno, no, más bien no estás obligado a tener obligaciones, ¿no? Entonces, por eso una tasa de dividendos es menos riesgosa. Bueno, es más riesgosa que una tasa del gobierno, pero menos riesgosa que la tasa de ganancia que tendría una empresa individual. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando de las sociedades por acciones. Entonces, lo que se le vendió y lo que hoy en día se le sigue vendiendo a muchas empresas es: no corras el riesgo tú solo, mejor comparte el riesgo, ¿no? Y entonces nos dicen, a ver, tú puedes hacer o tú requieres una gran inversión, pero podrías utilizar, a lo mejor si tienes todos los recursos para hacer esa gran inversión y poner una empresa, pero si la empresa quiebra, todos tus ingresos, todos tus ahorros, todo se va. Mejor, ¿qué te parece? Que si en vez de invertir el 100% de lo que necesitas para una empresa, solo inviertes la mitad y la otra mitad la repartes entre varias personas. Y entonces así más personas van a compartir el riesgo. ¿Qué sucede? Habrá quien le interese, habrá quien no le interese. ¿Por qué? Justamente por esta relación inversa entre riesgo y ganancia. Aquel que invierte solo, todas las ganancias de la empresa son para él. Aquel que invierte con alguien más o con otros más, pues tiene que dividir la ganancia y a lo mejor muchas veces sacrificarla, ¿no? Pero obviamente el que invierte por su cuenta, pues tiene un riesgo mayor de que pueda quebrar, de que se tenga que enfrentar a alguna situación él solo, en comparación de hacerlo entre varios. Por ejemplo, hace 2 años que tuvimos el problema de la pandemia, pues era lo que veíamos, ¿no? Hubo personas que todo su negocio o todos sus ingresos, todos sus ahorros estaban invertidos en un negocio y eran los únicos que invirtieron. Llegó la pandemia, dijeron hay que cerrar todo, se cerró, estas empresas no aguantaron 15 días y se quebró. Por otro lado, hubo otras empresas que estaban en sociedad por acciones, también cerraron, también a lo mejor llegaron a quebrar las empresas, pero el riesgo que absorbieron fue mínimo. O en muchos casos, cuando se necesitó reactivar estas empresas, pues fue más fácil que entre todos volvieran a cooperar para echar a andar la empresa. ¿Sale? Entonces, esta es una relación que debemos de tener en cuenta y que obviamente, digamos que a partir del siglo XIX, pues ya se empezó a formalizar, ¿no? Incluso los contratos de las sociedades por acciones empezaron ya a estar más formalizados, ya los notarios, bueno, pues ya son cada vez más específicos, ¿no? En cómo se reparten las obligaciones y los derechos, en cómo participa cada uno de los socios en ello. Igual, si se emiten, por ejemplo, si se emiten acciones para la bolsa, acciones preferentes, pues también existe un contrato y ahí se dice cuáles son las obligaciones y cuáles son los derechos que tiene cada una de las personas que adquiera acciones de esa empresa. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Entendemos por qué esta forma de categorizar las tasas de riesgo? Ok. Sí, profesor. Bueno, siguiendo con la lectura, Mantei nos dice de qué forma se capitalizan las utilidades, ¿no? Primero, bueno, pues nos habla que si es una empresa individual, una empresa que solamente le pertenezca a una persona,
pues las utilidades futuras se van a dividir entre la tasa de ganancia, y eso de alguna forma nos va a dar el valor de las utilidades de la empresa, ¿no? ¿Cuánto es lo que espero ganar? Entre cuál es la tasa de ganancia que yo tengo. Después nos habla qué es lo que sucede cuando existe una empresa por acciones. Aquí más bien lo que se está haciendo es un comparativo. Y nos dice, bueno, pues entonces, ¿cómo queda el valor capitalizado de las utilidades si ahora dividimos las utilidades futuras entre los dividendos que se tiene pensado obtener? Muchas veces los dividendos se establecen ya sea de forma fija o bien a través de una tasa sobre utilidades. Pero independientemente de los casos, los dividendos debemos de entenderlos que van a tener una rentabilidad menor que la tasa de ganancia de forma individual. ¿Por qué? Por el simple hecho de que implican o significan menor riesgo. Es menor riesgo obtener una ganancia por dividendos que obtener una ganancia de forma individual, ¿sí? Y podemos entonces nosotros argumentar, o eso es lo que nos trata de explicar Mantei, que los dividendos obtenidos van a ser siempre menores que la tasa de ganancia individual. ¿Qué sucede? Que esta valorización, esto que obtenemos nosotros de dividir las utilidades, ya sea entre la tasa individual de ganancia o los dividendos, nos van a decir cuál es el valor real bueno, no el valor real, el valor de mercado de una empresa. ¿Y por qué hago esa aclaración? Porque las empresas hoy en día, sobre todo las empresas que cotizan en bolsa, tienen doble valorización, una valorización contable y una valorización de mercado. ¿Alguien sabe o tiene idea de cuál es esa diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre la valorización contable de una empresa y la valorización de mercado de una empresa? ¿Todavía no lo han visto en finanzas corporativas? No, profe, todavía no. Ok. La valorización contable me imagino que tiene que ver como respecto a la contabilidad de, bueno, al valor de los activos físicos y demás que tienen, pues, que se puede decir que son reales dentro de la empresa. Y el valor de mercado, considero que puede ser, bueno, más bien recuerdo que tiene que ver con el producto del precio del número de acciones en circulación por su precio, ¿no? Así es. ¿Qué sucede entonces? A ver, vamos a ver lo que nos dijo su compañero, por si no nos quedó todavía muy claro. El valor contable está efectivamente basado en la cantidad de activos que posee la empresa. Entonces podemos decir, nosotros sabemos que el activo es igual al pasivo más el capital, ¿no? Entonces nosotros podemos decir que la empresa posee activos a lo mejor por 100 millones, y en algún momento si la empresa, si yo fuera el dueño de esa empresa y la quisiera vender, tendría que negociar el precio de la empresa a partir de la cantidad de activos, ¿no? Y decir, bueno, pues es que yo ya le invertí 100 millones de pesos, y a lo mejor ahí ya negociaría, ¿no? Ya a lo mejor la contraparte me diría, sí, pero tienes tantos pasivos, o a lo mejor yo diría, bueno, sí, esto vale contablemente, pero la empresa es muy noble y vende mucho y tiene tantas utilidades, pero el valor en el cual
o a partir del cual sería nuestro punto de arranque, sería justamente esa valorización contable, esa cantidad invertida de la empresa. Eso es lo que vale la empresa contablemente. Y como bien menciona su compañero, cuando una empresa se convierte en una sociedad por acciones y estas acciones cotizan en la bolsa, cotizan en un mercado, pues nosotros vemos todos los días las acciones se están valorizando, ¿no? Y entonces, y es más, durante el día suben y baja la valorización de las acciones. Por ejemplo, no sé, si viéramos Televisa, a lo mejor ahorita estaría en 49 pesos, pero dentro de media hora ya valdrían 48, pero en una hora ya valdrían 52 pesos cada acción. ¿Qué quiere decir? La valorización de mercado entonces va a estar estipulada justamente por el mercado. Y como bien decía su compañero, pues si Televisa emitió 100 acciones y a lo mejor cada acción vale 5 pesos, entonces la empresa tiene un valor de mercado de 500, ¿no? O póngale los ceros que sean. Por lo general hay más ceros, hay más cantidad de acciones. ¿Qué sucede? Que esta valorización de mercado, sobre todo las empresas que cotizan en bolsa, van a optar y su punto de partida va a ser justamente a partir de ello, de la valorización de mercado, no la contable, sino la de mercado. Y entonces, si yo quiero vender la empresa, si yo tengo la mayoría de las acciones y quiero vender la empresa, o nos juntamos todos los socios capitalistas y queremos vender la empresa porque alguien nos la quiere comprar, diríamos, bueno, el valor de mercado es que hoy la empresa no vale 100 millones, que es lo que dice el activo. Como somos una empresa muy rentable y muy atractiva para los inversionistas, pues ya nuestras acciones valen el doble, valen el triple, entonces ya no son 100 millones. Ahora nuestra empresa vale 200 millones, ahora nuestra empresa vale 300 millones, ¿sí? Y de esa forma, entonces vemos que las empresas comienzan a tener una valorización en mercado mayor de lo que realmente valen contablemente. Habrá a quien le interese comprar la empresa, habrá a quien no le interese comprar la empresa. Por ejemplo, hace poco, la semana pasada o hace 2 semanas, no recuerdo bien, tuvimos la noticia primero de Xbox, ¿no? La compañía de Xbox compró la empresa esta de Blizzard y la compró por una cantidad exorbitante de dinero, ¿no? Y les puedo asegurar que no lo compró por su valor contable, lo compró por su valor de mercado, ¿no? Y después Sony compró la empresa Bungie y también la compró por una cantidad exorbitante. O sea, a lo que voy es, cualquier empresa, por ejemplo, de ese tipo, una empresa como Bungie, que realmente sus activos son computadoras y servidores, ¿ustedes creen que esa empresa tenga una inversión de 63 mil millones de dólares? Obvio que no, pero ese es el valor de mercado que tiene la empresa porque resulta muy atractiva, ¿no? Y eso es lo que pasa con el mercado. Pero ¿cuál es la parte álgida de que una empresa se cotice en la bolsa? ¿Cuál es la contraparte de ello? ¿Qué es lo que se les ocurre? Que pueda bajar su valor como empresa al perder accionistas. Puede, exactamente, puede perder su valor no tanto por perder accionistas, sino porque deje de ser atractivo, ¿no? Eh, por ejemplo, ayer también daban la noticia que a Facebook en Europa se le cuestionó sobre la forma en la cual va a resguardar la información y darle privacidad a la gente. Y Zuckerberg se le hizo muy fácil contestar que pues que si no quieren Facebook, pues que se los quita y ya, ¿no? Esas palabras costaron mucho en las acciones de toda ahora la empresa que se llama Meta, y las acciones bajaron muchísimo. Y ¿en qué les gusta? En cuestión de minutos, el haber emitido esas palabras, pues bajó la valorización de esa empresa. Entonces, esa es justamente la contraparte y la parte oscura de que las empresas coticen en los mercados, ¿no? Obviamente, si eres muy atractivo, bueno, pues puedes duplicar
o elevar exponencialmente el valor de tu empresa, que si no tienes esta sociedad por acciones y manejas tu empresa de forma tradicional, bueno, ya no podríamos decir tradicional, ¿no? Más bien de forma única, de forma contable. ¿Queda claro esta situación? Esta parte de la valorización de las empresas. Ok. Sí, profesor. ¿Qué sucede? Que como en todo, pues siempre aparece alguien que ve el negocio de esto, ¿no? Y entonces surgen, al darse cuenta de que las empresas tienen que crecer, pero las empresas no saben cómo hacerlo, pues surge un intermediario conocido como el promotor de sociedades por acciones. Y esos promotores de sociedades por acciones, por lo general, comenzaron a ser los propios bancos. ¿Qué sucedió? Muchas empresas necesitaban crecer e iban con el banco a solicitarle que financiamiento. El banco, al revisar su caso, como también fungía como promotor de sociedades o funge como promotor de sociedades de acciones, muchas veces lo que hace es, ok, yo no voy a asumir el riesgo. Obviamente eso no se lo dice al cliente, ¿no? Pero le dicen, no, mira, mejor vamos a hacer otra cosa. ¿Qué te parece si que en vez de que tú te endeudes por una cantidad tan fuerte, mejor compartimos el riesgo y que muchos se endeuden contigo? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos entonces a hacer que tu sociedad se venda por acciones. Vamos a comenzar a emitir acciones, hacer que la gente compre tus acciones y yo como banco pues voy a acudir con mis propios cuentavientes a ofrecerle las acciones de tu empresa. Y entonces es un negocio cerrado, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando llegan los clientes a invertir, a ahorrar su dinero, pues de repente el promotor le dice, no, ¿sabe qué? Mire, pues sí, o sea, si invierte su dinero aquí y lo deja a plazo de manera tradicional, pues le vamos a dar el 0.001% mensual, ¿no? Pero mejor invierte en esta empresa que es muy creciente. Esta empresa ha tenido tasas de ganancia del 10% y usted, por muy mal que le vaya, le vamos a estar dando una tasa del 8%. Y entonces comienzan a engatusar a las dos partes y comienzan a fomentar estas sociedades por acciones. ¿Qué ventaja tienen los bancos? Pues justamente que reducen el riesgo, porque ellos ya no van a prestar dinero. Ese riesgo se lo están transfiriendo a sus propios cuentavientes. Y el deudor, pues también ya no va a ser un riesgo tan grande, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahora ya lo están financiando otras personas y además por hacer esa, esa conexión, ese intermediario entre inversionistas y dueños de empresas, pues existe una comisión de por medio. Y por lo general, esa comisión es justamente la diferencia entre el valor de una sociedad por acciones y el valor de una empresa individual. Y entonces, al dueño de la empresa le van a decir, ok, vamos a ver sobre tu tasa de ganancia y la diferencia entre la tasa de ganancia y los dividendos que le vamos a pagar o que le vas a tener que pagar a tus inversionistas, esa diferencia no te la vas a apropiar tú, me la voy a apropiar yo porque yo te hice el contacto, ¿sale? Esta situación entonces nos dice que los promotores por sociedades pues van a buscar obtener esa ganancia entre el diferencial entre B2 y B1, o al menos lo más que se pueda de ese diferencial, y también muchas veces lo que llegan a hacer estos promotores de sociedades o los propios bancos es que en muchos casos llegaron y han llegado y siguen haciéndolo adquiriendo empresas afectadas. Entonces, cuando una empresa llega con problemas financieros a pedir apoyo del banco,
a veces los bancos se apropian de la empresa, se la compran cuando el inversionista ya no puede, cuando el dueño de la empresa ya no puede o ya no quiere continuar con esa empresa, el banco le compra a la empresa a partir de un valor contable. Así como decíamos hace rato, cuando tienen que vender, bueno, el banco le dice, o el promotor de sociedades le dice, vamos a ver cuánto vale tu empresa por los activos que tiene. Ok, vale 100 millones, te voy a pagar ni tú ni yo, te pago 70 millones, ¿no? Porque tú estás ahorcado o te pago 50, a ver hasta dónde te puedo pagar. El chiste es que incluso, aunque pagara 50 millones o 100 millones por todos los activos de la empresa, al momento de adquirirla, su intención no es quedársela, su intención es vendérsela a alguien más y por lo general ya tiene a quien vendérsela. Pero cuando la vende en una sociedad por acciones. La compró en 100,000 y busca venderla en 300,000. Y eso genera, obviamente, mucha rentabilidad para quienes se dedican a hacer esta parte de intermediación. ¿Queda claro el punto? Sí, profe. Ya entendimos por qué los bancos no son blancas palomitas. Bueno, pues ahí tienen, ¿no? Y no tienen que serlo realmente. Es su negocio es la rentabilidad. Ok, ¿qué sucedió? Bueno, pues muchos bancos, aquí nos dicen que desde 1873, pues empezaron a adquirir a las empresas obligadas, a las empresas individuales, perdón, o las obligaron a convertirse en compañías por acciones, ¿no? Y empieza todo el boom justamente de las sociedades por acciones. El caso, por ejemplo, en Estados Unidos, pues nosotros sabemos que antes de la crisis del 29, pues justamente lo que se le vendía a la gente era eso, ¿no? Ven a hacer el sueño americano, nosotros promovemos tu empresa en una sociedad por acciones y a los que no quieran tener una empresa, pues vamos a invitarlos a comprar acciones, ¿no? Y vemos ahí el gran crecimiento a partir de esta época de 1873 hasta más o menos 1920, pues vemos que la bolsa de valores de Estados Unidos, pues era muy grande, ¿no? E incluso hoy en día la bolsa de valores, bueno, de hecho las bolsas de valores de Estados Unidos, pues son las bolsas de referencia del mundo, ¿no? La mayoría de las empresas que quiere trascender, eh, que quiere financiamiento, cotiza en alguna de las bolsas de Estados Unidos. ¿Qué sucedió? Bueno, pues esto también fue como les mencionaba, un gran negocio para los bancos, ¿no? ¿Por qué? Porque primero mandaron a las empresas a convertirse en sociedades por acciones y después ellos mismos también lograron deshacerse de las acciones que tenían. ¿Qué sucede? Compran las empresas que tienen mal financiamiento y que no quieren hacer sociedades, las compran los bancos, las adquieren y venden las acciones a sus clientes, transfieren el riesgo y el banco de por medio se lleva una ganancia, no adquiere ningún tipo de riesgo. ¿Qué otra cosa también sucedió con los bancos? Bueno, pues los bancos, como eran los que funcionaban como estos promotores de sociedades por acciones, también se dieron cuenta que de alguna forma podían intervenir en las decisiones de las empresas y se dieron cuenta que no era necesario poseer la mayoría de las acciones. Nosotros entendemos que quien posee el 51% o el 50% más una acción de cualquier empresa tiene la mayoría de decisión sobre la empresa.
¿no? Eso, bueno, pues simplemente por probabilidad. Quien tiene más del 50% de una empresa tiene el dominio total de la empresa, de la toma de acciones. Pero ¿qué sucedió? Que los bancos se dieron cuenta que no era necesario llegar hasta el 50%. Ya con poseer tan solo el 40%, o sea, un 10% menos, ya tenían el control de las acciones de las empresas. ¿Y para qué les interesaba tener el control de las acciones, más bien el control de operación de una empresa? Pues por el simple hecho de que eso a los bancos les empezó a permitir diversificarse y a controlar de cierta manera ciertas industrias. ¿Por qué? Porque con eso buscaban muchos de estos bancos comprar ya sea empresas que estuvieran en una posición vertical o en una posición horizontal. ¿Qué quiere decir? En una posición horizontal pueden buscar comprar todas las empresas que ofrezcan un bien o un servicio similar, ¿no? O comprar todas las empresas que participen en una integración vertical, o sea, tener control desde la obtención de las materias primas, la transformación, la distribución y la venta de un producto o bien final. Y eso les dio a los bancos, pues obviamente, muchísimo poder porque se crearon los famosos cárteles o trust, ¿no? Y entonces ya no solo tenían dominio sobre las empresas, ahora ya también tenían dominio sobre la producción. Les digo, de manera horizontal, adquirir todos los que intervienen en un proceso productivo, o de manera vertical, tener dominio sobre todo el proceso productivo, desde la obtención de materias primas hasta la generación de un producto final. ¿Alguna duda, algún comentario? Ninguna. Ok, bueno, con esto entonces terminamos la lectura de Mantei. Yo creo que vamos a dejar aquí la reunión del día de hoy para que no nos quede el tema incompleto, y la siguiente sesión comenzaríamos con la lectura de Solano, que también ya les compartí en el Classroom. Antes de finalizar la grabación, ¿alguna duda, algún comentario sobre esto que estamos viendo? Yo sí, profe. ¿Qué pasó? Cuéntanos. Es que tengo dudas sobre el regreso, si con usted sí vamos a regresar o no vamos a regresar, porque la siguiente sesión sería el lunes, que se supone que es cuando ya iríamos a la escuela, pero Ah, ok, entonces bueno, vamos a dejar de grabar y ahorita vemos esto, Fer.